Si tenemos un dispositivo en el cual está contenido un líquido homogéneo distribuido en recipientes de forma tal que en todos se alcance el mismo nivel y abierto a la atmósfera, la presión va a depender solo de la profundidad. Hay que tener en cuenta que la presión de un fluido está determinada por la suma de la presión hidrostática, que es la producida por este líquido, más la presión exterior, que generalmente es la de la atmósfera. Pero ¿qué ocurriría si modificamos la presión a la cual está sometida este líquido? Si aumentamos la presión, aplicándole una fuerza externa en las paredes exteriores, el aumento de la presión va a ser el mismo para todo el seno del líquido. Esto es conocido como principio de Pascal, lo cual establece que si aumentamos la presión en la superficie de un líquido incompresible y en equilibrio contenido en un recipiente indeformable, esta se transmite con el mismo valor en todas las direcciones y en cualquier punto del fluido. Esto fue establecido por el físico Blaise Pascal en el siglo XVII. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica, la cual es un sistema complejo que está basado en el principio de Pascal y que permite la transmisión de fuerza. Esto está constituido por dos cilindros de diferentes áreas, las cuales están unidos por un líquido, la cual puede ser agua o aceite. También tiene dos émulas de diferentes áreas también y que se ajustan al cilindro, permitiendo que haga contacto con el líquido. Cuando hablamos de su funcionamiento, esto ejerce una fuerza 1 sobre la émbola de menor área. Se produce una presión 1 en el líquido del cilindro 1, de tal manera que transmite de forma integral y de forma instantánea esa presión por todo el líquido. Y entonces, por el principio de Pascal, quiere decir que la presión 2 que se ejerce en el líquido 2 del cilindro 2 va a ser igual a la presión 1 que se ejerce en el líquido 1 del cilindro 1. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza 2 que se ejerce en la émbola de mayor área. Tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos en la que la superficie se comporta como una membrana. La tensión superficial depende de las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayor sean las fuerzas de tracción intermoleculares, mayor será la tensión superficial. En el interior de los líquidos, las moléculas se encuentran rodeadas de muchas otras moléculas, por lo que las fuerzas de tracción entre ellas se compensan o se anulan, manteniendo un estado de mínima energía. En la superficie, las moléculas se encuentran rodeadas de pocas moléculas, por lo que las fuerzas de tracción son mucho mayor, manteniendo un estado de mayor energía. El sistema tiende a minimizar dicha energía, disminuyendo la cantidad de moléculas en la superficie y creando una fina capa. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del ambiente y de la temperatura. El agua tiene fuerzas intermoleculares fuertes, debido a que los enlaces de hidrógeno tienen una alta energía. Y por esta razón, el agua tiene una mayor tensión superficial que otros líquidos. Y por esto, algunos insectos pueden posarse e incluso caminar sobre ella. Muchos automóviles tienen sistema de frenado antibloqueo, sus siglas en inglés ABC, para impedir que la fuerza de fricción de los frenos bloqueen las ruedas, provocando que el automóvil derrape. En un sistema de frenado antibloqueo, un sensor controla la rotación de las ruedas del coche cuando los frenos entran en funcionamiento. Si una rueda está a punto de bloquearse, los sensores detectan que la velocidad de rotación está bajando de forma brusca y disminuyen la presión del freno un instante para impedir que se bloqueen. Comparándolo con los sistemas de frenado tradicional, los sistemas de frenados antibloqueo consiguen que el conductor controle con más eficacia el automóvil en estas situaciones, sobre todo si la carretera está mojada o cubierta por nieve.
refrigeración. La refrigeración se basa en la aplicación alternativa de presión elevada y baja, haciendo circular un fluido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa de presión elevada a baja en el evaporador, el fluido se enfría y retira el calor dentro del refrigerador. Cuando el fluido se encuentra en un ciclo cerrado, al ser comprimido por un compresor para elevar su temperatura en el condensador, que también cambia de estado líquido a alta presión, nuevamente está listo para volverse a expandir y retirar calor. Recordemos que el frío no existe, solo es una ausencia de calor.